Buenos días, ¿cómo están chicos? Yo soy Adela Olmos, soy licenciada en Trabajo Social y trabajo en la Oficina de Empleo de la Municipalidad. Tan como conversamos el día viernes pasado, cuando tuvimos la reunión, íbamos a empezar a partir de mañana a dictar las clases que tienen que ver con el programa de empleo. Digamos, la idea es que hoy encaremos el tema de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Para hablar de los derechos y obligaciones de los trabajadores, vamos a comenzar hablando del mundo del trabajo. ¿Qué decimos cuando hablamos del mundo del trabajo? Es un concepto amplio y tiene que ver no solo con las formas de trabajo y con las actividades que se desarrollan en el trabajo, sino también con las necesidades tanto de los empresarios, de los trabajadores y bueno, es decir, es amplio el concepto. Incluso incluye a las empresas, porque las empresas están definidas como un esfuerzo colectivo de trabajo. Entonces, el mundo del trabajo sería el concepto más amplio, que abarca todo lo que tiene que ver con el trabajo. Ahora vamos a seguir definiendo qué es el trabajo. Todos ustedes deben tener experiencia en hechos de trabajo, a lo mejor han trabajado alguna vez, si no han visto a sus papás, a su mamá, a sus tíos, a toda la familia, a los vecinos trabajar. El trabajo, ¿a qué se refiere la definición de trabajo? Tiene que ver cuando uno hace una tarea que implique, es decir, que tenga que hacer un esfuerzo físico o mental, y que tiene por objeto producir bienes y servicios que atiendan a las necesidades de las personas. Ese sería el concepto general del trabajo. La ejecución de tareas que llevan implícito un esfuerzo físico o mental y que sirve ese esfuerzo para producir bienes y servicios para atender necesidades humanas. ¿A qué nos referimos cuando decimos bienes y servicios? Bueno, un bien, por ejemplo, sería si nos queremos comprar un auto, si queremos comprar mercadería para alimentarnos, y los servicios tienen que ver con la luz, con el transporte, con el gas, y todo. Entonces, cuando la gente trabaja para producir y brindar esos bienes y servicios, estamos hablando de trabajo. Es decir, que el trabajo es la actividad por el cual las personas podemos subsistir. Es decir, podemos vivir porque gracias a nuestro trabajo tenemos acceso al consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, es redundante que es una condición que es necesaria para vivir el trabajo. El concepto del trabajo ha adquirido relevancia durante la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Industrial. Esos han sido situaciones que han modificado la vida de las personas, es decir, han tenido que aprender a trabajar para poder adquirir estas cosas que yo les decía. Antes, mucho antes, era más fácil porque cada uno necesitaba comer, cazaba, recolectaba frutos y todo lo demás. A partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial se empieza a desarrollar el concepto real del trabajo. Ahora, cuando hablamos de trabajo, hablamos de un derecho. ¿Qué son los derechos? Los derechos son condiciones de las que gozamos los ciudadanos. Es decir, yo tengo derecho a estudiar, tengo derecho a caminar, a transitar libremente por el país, por mi ciudad, por mi barrio, pero también una vez que yo gozo de ese derecho que está consagrado por la Constitución Nacional, también voy a tener otra cosa que son las obligaciones de las que ya vamos a hablar. Ahora, todos los derechos surgen cuando hay una necesidad.
¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que las personas necesitamos algo, surge un derecho. Es decir, si yo tengo derecho a estudiar, por ejemplo, si yo tengo necesidad de aprender otras cosas más, entonces tengo el derecho de estudiar, que es un derecho que tenemos todas las personas en la Argentina y que está consagrado por la Constitución, ¿me entienden? Pero eso ha surgido porque las personas han necesitado aprender otras cosas. Entonces, dentro de todos los derechos, que hay muchísimos derechos, que son derechos humanos, bueno, está el derecho del trabajo, el derecho al trabajo. Todas las personas que vivimos acá en Argentina tenemos derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para realizar otros derechos y para una vida en dignidad. Para que este derecho sea efectivo, el Estado debe crear condiciones adecuadas para que las personas tengan oportunidad de conseguir empleo productivo. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Si ustedes necesitamos trabajar para vivir, el Estado sería el que tendría que generar, no darnos trabajo el Estado en sí, sino generar condiciones para que nosotros, más que nada ustedes en el futuro, puedan tener derecho a trabajar. ¿Me entienden? ¿Qué sería generar condiciones? Sería crear empresas, sería fomentar la agricultura, la ganadería y toda la minería y todo lo que nosotros conocemos como que son cosas que dan trabajo. ¿Me entienden? El derecho al trabajo y los derechos que tienen que ver con el ejercicio del trabajo se rigen por normas internacionales. Esas normas internacionales están dictadas por un organismo mundial que es la Organización Internacional del Trabajo, que se conoce como OIT y está en Ginebra, en Suiza, que es un país que está en Europa, que queda bastante lejos, pero esa organización tiene sede ahí, la OIT, y son los que se encargan de los temas que tienen que ver con el trabajo. Ese organismo, la OIT, depende de otro organismo mayor que se llama la Organización de las Naciones Unidas, que tiene por objeto garantizar la paz en el mundo. Pero, bueno, garantizar la paz en el mundo, y una de las formas de garantizar la paz en el mundo es el trabajo. Que las personas tengan trabajo contribuiría a que vivan mejor y por lo tanto haya menos posibilidades de guerras y de problemas. ¿Entienden? Ahora, a partir de que se genera un derecho, siempre que hay un derecho, yo les había dicho recién que surge un deber o una obligación. Es decir, cuando no cumplimos con el deber que nos genera un derecho, tenemos que pagar un costo, que puede ser una sanción, una multa o un castigo. Cuando más importante es el incumplimiento del deber, mayor será la sanción que recibiremos. Todos nuestros derechos generan una obligación. A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner en este caso? Un ejemplo así bien simple como para que ustedes se den cuenta. Una mamá le da permiso a su hijo para que vaya a jugar. ¿El niño tiene derecho a jugar? Sí, es un derecho que está consagrado en la Constitución, que los niños tengan derecho a jugar. Ahora le dice, pero tenés que volver a determinada hora. Si el niño no vuelve a la hora que la mamá le pide que vuelva, entonces puede recibir una sanción, que a lo mejor es una cosa muy sencilla porque lo va a poner de penitencia, al día siguiente no va a salir y todo lo demás. Pero eso es un ejemplo que se va haciendo más grande a medida que nosotros vamos gozando de un derecho más grande. ¿Me entienden? Ahora,
En la Constitución de la Nación Argentina están garantizados muchos derechos para los trabajadores. Entre esos figura, bueno, veníamos diciendo que eran los principales derechos de los trabajadores argentinos, están enunciados también en la Constitución y en las leyes de trabajo, y entre ellos figuran las condiciones dignas de trabajo, es decir, no pueden exigirle a un trabajador que trabaje en lugares o bajo condiciones que no sean saludables y no sean dignas. El derecho al descanso y vacaciones pagas, a recibir un salario, a asociarse libremente a un sindicato y a cumplir una jornada laboral limitada. A continuación vamos a ver 8 derechos fundamentales que es bueno que los jóvenes lo conozcan para que cuando ingresen al mercado laboral tengan conocimiento de cuáles son sus principales derechos. De todas formas, una vez que inician el trabajo, que se inicien en un trabajo, generalmente los empleadores les informan, o los sindicatos les informan cuáles son sus principales derechos. Uno de esos derechos es la jornada laboral. ¿Qué pasa con la jornada laboral? En la Argentina la jornada laboral es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esto está previsto, digamos, en la legislación laboral, pero también hay casos que ustedes deben saber y me van a decir, bueno, pero fulano trabaja 10 horas o 12 horas, que se hacen acuerdos con el empleador y bueno, y trabajan más horas o trabajan, qué sé yo, cortado, corrido, todo eso se acuerda con el empleador. Ahora, la jornada legalmente autorizada por la nación es de 48 horas diarias, de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. El derecho laboral también prevé el pago de sueldo y aguinaldo. Es decir, todo trabajador de mayor de 18 años tiene derecho a recibir una remuneración, es decir, un sueldo que no puede ser inferior al salario mínimo establecido. El salario mínimo establecido se fija por ley y a partir de eso, como piso, como mínimo, los empleadores y los empleados pueden acordar mayores sueldos. Teóricamente no debieran poder acordar menores sueldos, pero en casos especiales, supónganse como el caso que estamos viviendo ahora por esta cuarentena, a lo mejor trabajan menos horas y acuerdan menores salarios, o las empresas que están complicadas les proponen a los empleados que ganen menos para mantener la fuente de trabajo. El salario mínimo puede incrementarse mediante convenios empresariales o mediante un contrato de empleo individual. Es decir, puede incrementarse con un acuerdo al que llegue el gremio al gremio al que pertenece cada trabajador, o puede también ser un acuerdo privado con el dueño de la empresa, con el jefe, con quien sea. Entonces, hay posibilidades de aumentar el sueldo, por supuesto que en esos casos se tiene en cuenta el rendimiento, la necesidad de la empresa del trabajador, esto de la necesidad de trabajar más horas, como les decía yo en la diapositiva anterior, pero el acuerdo tiene que ser, si no es a través del sindicato, a través de un arreglo individual con el dueño de la empresa. Bueno, aparte de la remuneración mensual, es decir, del sueldo que reciben los trabajadores, también está previsto en la ley que se pague un aguinaldo. ¿Qué es un aguinaldo?
El aguinaldo es un sueldo extra que reciben los trabajadores que consiste en un mes de sueldo y que se paga generalmente en 2 cuotas, una en junio y otra en diciembre. En esos casos también hay empresas que les pagan más de un aguinaldo por el rendimiento, es decir, que hay mucha producción, ya sea en la empresa, generalmente los bancos acuerdan otro ingreso extra aparte del aguinaldo. Pero la ley lo que exige es que cobren los trabajadores sueldo y un aguinaldo anual pagado en 2 cuotas. Bueno, acá vamos a hablar de la cobertura social. ¿De qué trata esto de la cobertura social? Las obras sociales en nuestro país son las que están encargadas de brindar la prestación médica a los trabajadores. Por ley, todas las personas deben tener una cobertura médica, es decir, una obra social. Tanto el trabajador como el empleador abonan un determinado porcentaje de su sueldo a fin de pagar mensualmente, hacer un aporte a la obra social para recibir distintos servicios, a veces atención médica, a veces son estudios, algunas obras sociales también dan medicamentos o hacen descuento en cuanto a los medicamentos que tiene que comprar el trabajador, y la cobertura social también se brinda a aquellos trabajadores que están en relación de dependencia a sus familiares, es decir, a sus familiares directos. Si tienen hijos, si tienen esposa, generalmente están cubiertos, siempre que la otra persona no tenga una obra social, es decir, la esposa no tenga otra obra social. Ahí hay que ver, porque actúan de diferentes formas las distintas obras sociales, pero siempre se cubre a los chicos. En nuestro país la cuestión de la cobertura social ha bajado muchísimo con esta cuestión del trabajo informal o trabajo en negro. Actualmente, según un estudio que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, solo el 10% de los jóvenes asalariados tiene cobertura social. Eso constituye un serio inconveniente, porque ustedes piensen que las personas que no acceden a una obra social no tienen garantizada la prestación médica, no tienen garantizado digamos, la provisión de materiales, de medicamentos, de estudios y todo lo demás, y para hacerlos en el sistema privado son muy caros. Generalmente las personas que tienen ingresos bajos o medios, digamos, tienen que concurrir a los hospitales, y en los hospitales es tanta la demanda que a lo mejor les dan turno pasando mucho tiempo, o tienen que esperar para hacerse un análisis, para hacerse una radiografía. Entonces, la cuestión de la cobertura social es muy importante para todas aquellas personas que trabajan. Bueno, ahora hablemos de los aportes jubilatorios. La jubilación es un beneficio al que todos los trabajadores argentinos tenemos derecho, y para tener ese derecho tenemos que hacer un aporte durante todo el tiempo que dure nuestro trabajo. Es decir, tenemos que trabajar, si tenemos que trabajar 25 o 30 años de acuerdo al trabajo que realicemos, durante esos 25 o 30 años, todos los meses, nos descuentan un porcentaje para la jubilación nuestra cuando lleguemos a determinada edad y cuando tengamos determinados años de servicio. Los aportes jubilatorios dan la posibilidad de contar con un ingreso cuando las personas sean mayores,
y tengan menos posibilidades de trabajar y de desenvolverse en un empleo. La jubilación va a hacer que el día de mañana, cuando cumpla con la edad establecida, tenga donde respaldarse sin tener que exponer su cuerpo y recurrir a trabajos informales. Ahora veamos qué pasa con las licencias pagas o vacaciones. A pesar que hay otras, yo voy a hablar de las vacaciones, pero hay otras licencias que también se pagan, sobre todo en la administración pública, que tiene que ver con, si uno estudia, te pagan los días que te tomas de licencia para rendir, por ejemplo, te pagan, está previsto un límite, ¿no? No es que uno va a pedir licencia todo el tiempo, pero hay, creo que, no sé si seguirán siendo, creo que hasta 20, 25 días de licencia al año. Es decir, vos cada vez que vas a rendir podés pedir esa licencia, no es que tenés que pedir, podés pedir la licencia, está reglamentada, no es así a lo que uno quiera, pero bueno, esas licencias también se pagan, lo mismo que las licencias, bueno, por enfermedad o por enfermedad de un familiar, también está previsto unos días, o por duelo, también está previsto unos días que uno puede faltar, y lo mismo le pagan. Sobre todo esto pasa en la administración pública. Ahora, las vacaciones son es un derecho que tenemos todos los trabajadores de tener vacaciones pagas. Ese derecho de las vacaciones tiene que ver con el tiempo que llevamos trabajando en la empresa. Es decir, de acuerdo al tiempo que llevamos en la empresa, nos corresponden determinada cantidad de días. Acá está escrito que si trabaja siempre corresponden después de los 6 meses. Es decir, el trabajador tiene que haber cumplido 6 meses de trabajo para que le correspondan las vacaciones. Y si tiene de 6 meses a 10 años, a 5 años, le corresponden 14 días corridos. Quiere decir, días corridos que les cuentan los sábados, los domingos y los feriados. Y después va aumentando de acuerdo a si tienes más de 5 años y hasta 10, puede pedir hasta 21 días corridos. A su vez, el que trabaja desde hace 10 o hasta 20 años, le corresponden 28 días corridos. Si tiene más de 20 años de antigüedad, le tendrán que dar 35 días de descanso. Las vacaciones generalmente se toman, son anuales, pero se toman también de acuerdo a la disponibilidad de la empresa. En la administración pública, por ejemplo, se cierra la administración pública en enero, por lo tanto la mayoría del personal tiene que salir en enero, pero en las empresas les dan las vacaciones cuando la empresa considera que puede prescindir momentáneamente de los servicios del trabajador. Así que bueno, eso cuando ingresen a trabajar también les informa el sindicato o a veces los mismos empleadores, les informan todo lo que corresponde y les explican en el caso particular de cada empresa cómo se va a hacer cómo les van a otorgar la licencia. El derecho 6, digamos, de estos 8 derechos enunciados como básicos, es la licencia por maternidad. Todas las mujeres que trabajan en Argentina con relación de dependencia, cuando se embarazan tienen derecho a 90 días de licencia. Esos 90 días están reglamentados cómo la mujer se los va a tomar. La ley prevé que esos 90 días sean la mitad, es decir, 45 días antes del nacimiento del bebé y 45 días después del nacimiento del bebé. Pero como por lo general, cuando uno está más
digamos, que necesita mayor tiempo para dedicarle al bebé cuando nace, entonces se concede hasta 30 días antes y los 60 días después del nacimiento. Ahora, no pueden ser menos de 30 días los que se les concede por licencia. Si lo piden, lo van a perder. Si dejan pasar el tiempo y no lo han solicitado a los 30 días antes de que el médico les dé la fecha, se pierden. Porque la ley trata de preservar a la mamá y al bebé, es decir, brindarle mejores condiciones para que el bebé nazca en buen estado y para que también la mamá esté en buenas condiciones para el nacimiento del niño. También durante el embarazo ningún empleador puede despedir a una mujer, y durante el periodo de lactancia las mujeres tienen derecho a tomar 1 hora diaria durante el tiempo que dure la lactancia, que nunca excede los 6 meses, que es lo que le dan. Esa hora puede ser 30 minutos antes, o sea, entrar 30 minutos después y salir 30 minutos antes, o directamente tomarse 1 hora. Es decir, supongan si trabajan de 8 a 1, de 12 a 1, pueden tener esa hora por lactancia, o si no pueden, en vez de entrar a las 8, pueden entrar a las 9. Eso ya se acuerda también con el empleador y depende de lo que el empleador decida. Bueno, el derecho número 7 está referido a educación y capacitación. Es necesario capacitar al personal, tanto dentro como fuera de la empresa. Las personas que trabajan tienen derecho a recibir educación y capacitación dentro de la empresa, porque eso les da una mejor calificación para el empleo. Es más, en muchos casos las empresas pagan un monto por título secundario, por título terciario o por título universitario. Cuando las personas se actualizan a nivel actualizan sus conocimientos a nivel técnico, profesional, se benefician la empresa y benefician al trabajador. La empresa porque cuenta con gente más capacitada, que teóricamente debiera estar más preparada para realizar sus trabajos, y los trabajadores porque tienen mayores posibilidades de lograr un mayor ingreso, es decir, porque se suma esto que yo les decía, les pagan por título, pero también porque en el caso de que tengan que salir de esa empresa, tienen más posibilidades de acceder a otros puestos de trabajo. Bueno, por último, el derecho octavo de estos, que hay muchísimos más, pero bueno, yo les doy los principales como para que vayan teniendo una idea. Es el derecho a que los trabajadores tengan la posibilidad de pertenecer a un sindicato. Eso es libre y democrático. Pueden afiliarse a un sindicato cuando ingresan al trabajo, pueden no afiliarse, no los pueden obligar a que se afilien a un sindicato, y pueden desvincularse del sindicato cuando lo consideren conveniente y pasarse a otro sindicato o directamente no pertenecer a ninguno. Pero es un derecho que está previsto también en la Constitución, que según la ley 23.351, todos los trabajadores tienen derecho a crear y asociarse a los sindicatos que prefieran, abandonarlos si así lo desean o no asociarse directamente. Así figura en la ley. A su vez, dentro de los sindicatos pueden recurrir a la negociación colectiva de trabajo y a los convenios colectivos de trabajo para poder negociar con los empleadores, con él o los empleadores, aspectos referentes a los salarios y otras condiciones de trabajo. Es decir, pueden
usar la representación sindical para cuando negocie el sindicato, recibir los aumentos, o pueden también arreglar con los empleadores, como ya les dije anteriormente, condiciones laborales, por ejemplo, que tengan que ver con el lugar donde trabajan, que tengan que ver con disponer de los materiales necesarios para trabajar, o pueden negociarlo personalmente o pueden hacerlo a través del sindicato. Bueno, nosotros hemos hablado todo este tiempo de derechos de los trabajadores, pero también yo les he dicho que todo derecho genera una obligación. Entonces, los deberes u obligaciones que tienen los empleados, los trabajadores, para con la empresa en la que trabaja, están referidos a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario. Y deben obedecer, el trabajador debe obedecer lo que estas indicaciones o instrucciones de los empleadores, porque esa es la disposición de la empresa. Tiene que ver con el caso de cumplir con las obligaciones, como ser los horarios, la presentación u otros requisitos que ponga el empleador, siempre y cuando no violen la dignidad del empleado, del trabajador, pero tienen que cumplir con las órdenes que se le dan. La empresa puede verificar las faltas al trabajo, es decir, eso es muy común en los casos en que el trabajador dice no puedo ir hoy porque estoy enfermo. La empresa tiene todo el derecho a mandarle al médico o a exigirle que se presente en determinado lugar para que se constate que está enfermo. De lo contrario, si el médico va al domicilio y no los encuentra, o si no se presenta, pueden perder sus derechos económicos. Es decir, en los primeros casos les pueden descontar el día. Y si continúa esa conducta, es decir, de faltar permanentemente diciendo que está enfermo y no está enfermo realmente, pueden perder el trabajo. También tienen como obligación contribuir a mejorar la productividad. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Las empresas miden su eficiencia por lo que producen. Es decir, cuanto más producen o cuando de mejor calidad producen, tienen una mejora en su productividad. En ese caso, el empleado tiene que contribuir a mejorar la productividad dentro de sus posibilidades. Tampoco pueden realizar actividades concurrentes con la empresa, aunque tratado con la ley de manera específica, no es más que una concreción del deber general de buena fe. Su finalidad es evitar un perjuicio en la persona del empleador. ¿Qué quiere decir esto? No puede un empleado, durante el tiempo en el que está trabajando en un lugar, desarrollar otra actividad. Es decir, eso es una falta grave. Si, por ejemplo, una persona que trabaja, supónganse, en una herrería, dice, bueno, yo durante el tiempo que tengo que fabricar, qué sé yo, hierro para vender, yo me estoy haciendo una mesita o me estoy haciendo una sillita. Eso, salvo que esté permitido por el empleador, no lo puede hacer. También tiene que cumplir con las medidas de seguridad e higiene que se adopten. Tiene que ver esto con la seguridad y la salud en el trabajo y con la prevención de riesgos laborales. En general, todas las empresas tienen un sistema de seguridad e higiene del trabajo. Es decir, si estás expuesto a una determinada situación, como por ejemplo a soldar, tenés que usar la máscara seguro, tenés que usar guantes, bueno, todo eso que el trabajador le dice, que el empleador le dice cuando ingresa
acá tenés que estar de guante, tenés que estar de uniforme, tenés que usar máscara y todo lo demás, esas son cuestiones que sí o sí las tienen que cumplir. Y en general todas las disposiciones que tengan que ver con deberes y que los empleadores les expliquen por qué se hacen, las tienen que cumplir. Bueno, acá nos damos fin a la presentación y les agradezco su presencia y nos veremos próximamente. Les mando muchos saludos.